La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Anexo 1. La muerte de Reinhard Heydrich. Le doy la bienvenida a este segmento especial de mi podcast. Si usted está escuchando este programa a inicios del año 2024, eso quiere decir que usted ha tenido la gentileza de apoyarme financieramente, lo que ha permitido que este proyecto llegue hasta este punto. A partir de hoy tiene acceso a los materiales adicionales que he creado, incluyendo este episodio, así como las notas del podcast. Me encantaría escuchar su opinión al respecto. Por favor, me manda un correo a segundagm@outlook.com. Empezamos nuestro episodio. El 9 de junio de 1942 se produce una ceremonia muy formal y elaborada. Es el funeral de Reinhard Heydrich, alto oficial de las SS solamente por debajo de Heinrich Himmler, cabeza de ese grupo. La ceremonia no escatima pompa no solo en la sala donde se produce, sino incluso en las calles, donde los berlineses tienen la oportunidad de dar la despedida a este importante personaje. La música es interpretada por la Filarmónica de Berlín. Los asistentes son encabezados por Adolfo Hitler y se encuentra presente la crema innata de la Alemania nazi. Como no podría ser de otra forma, es su jefe, Heinrich Himmler, quien da un homenaje póstumo a este mártir de Alemania que ha caído durante su servicio heroico a la nación. Por supuesto, están presentes la esposa de Heydrich, así como sus jóvenes hijos, quienes todavía no logran entender la situación completamente. Himmler se refiere a Heydrich como un ideal a emular, aunque nunca lo alcancemos. Para él, Heydrich es parte del batallón de las SS que han muerto, pero que todavía combaten por nosotros. Promete además que es su obligación, que es la obligación de los alemanes vengarlo y destruir a los enemigos de la madre patria. Al terminar la ceremonia, Hitler pone una corona de flores sobre el ataúd. Concede a Heydrich la condecoración más alta de Alemania y se pone en camino hacia el cementerio donde descansan los héroes alemanes de guerras previas. A lo largo de toda la ruta se pueden ver las muestras de dolor. Y es que todo el evento ha sido orquestado por el ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels y tiene que ser conmovedor. Ha sido asesinado un alto funcionario del Tercer Reich. Es por supuesto una escena triste, o al menos debería serlo. Pero no es descabellado pensar que algunos, quizá todos los presentes, sienten un cierto alivio ante la muerte de este personaje. Después de todo, como parte de las SS, inicialmente concebidas como la guardia personal de Hitler, pero que poco a poco han ido expandiendo sus funciones hasta volverse una fuerza de espionaje interno en Alemania, Heydrich tenía entre sus funciones conocer las minucias de la vida de todos, y él era conocido por su falta de escrúpulos y fanática devoción hacia la causa nazi. Esa devoción y dedicación probablemente solo era eclipsada por su insaciable sed de poder que no se detiene ante nada. Para colmo, al haber nacido en 1904, este hombre de apenas 38 años representa a la nueva generación nazi, y no ha faltado quien ya lo ve como el posible sucesor de Hitler. Inteligente y sin escrúpulos. En su vida nunca vaciló en ejecutar las prioridades de su jefe, de sus jefes, por lo que cada casi acto infame de la Alemania nazi tuvo la firma o contó con la participación de Reinhard Heydrich. Nace el 7 de marzo de 1904, hijo de un compositor y cantante de ópera relativamente conocido. El joven Heydrich muestra potencial en múltiples campos, incluyendo la música y los deportes. Esta familia de clase media y con suficientes recursos es parte activa de la comunidad. El antisemitismo ya es parte de la cultura y esto resulta en que Heydrich sufra burlas en la escuela como resultado de sus supuestos antepasados judíos. Esto, de acuerdo al autor consultado, no es cierto y es el resultado del matrimonio segundo de una de las abuelas de Heydrich
con alguien que se creía que era judío. Incluso si ese era el caso, Heydrich no era descendiente de esta persona, pero eso no evita que desde pequeño se insinúe que era judío, lo que al crecer puede traerle consecuencias laborales y familiares al ser discriminado por esta razón. Aparentemente esta historia va marcando su personalidad al ir desarrollando un altísimo deseo de demostrar que no es judío. Quiere mostrar una separación de esa comunidad tan grande como sea posible. Crece durante los turbulentos años de la Primera Guerra Mundial y en medio de la inestabilidad y frustración luego del final de esa guerra, se suma al partido nacionalista que entre sus enemigos cuenta con los judíos. La familia de Heydrich, furiosamente nacionalista y como tantos otros convencido de que Alemania fue traicionada por fuerzas internas y externas en la Primera Guerra Mundial, sueña con el renacimiento alemán. En su cuarto tiene un póster que declara respecto a Alemania: somos los amos de la tierra. Al cumplir 18 años, Heydrich decide enlistarse en la Marina de Guerra alemana. Hace su carrera en esta rama de las Fuerzas Armadas y 10 años más tarde es considerado un buen oficial. Ya sueña con algún día llegar a ser almirante. Ha desarrollado la reputación de arrogante, de ser altamente competitivo en todo, pero sobre todo en los deportes. Es además muy mal perdedor. Es conocido además por mujeriego y entre sus conquistas se encuentran mujeres casadas y solteras. Su carrera naval llega a un abrupto final cuando una de sus tantas conquistas, hija de una familia respetada, lo acusa de haberle ofrecido matrimonio y luego simplemente haber desaparecido. Para el momento de la queja, Heydrich ya está comprometido con otra mujer que será su esposa. Heydrich no toma la investigación seriamente. Decide afirmar que fue la mujer quien inició la relación con él, pero la evidencia muestra lo contrario. El resultado final de la investigación confirma las acusaciones contra Heydrich, por lo que es expulsado de la Marina deshonorablemente en 1931. Esta es sin duda la crisis más grande de toda su vida, al perder la carrera de sus sueños, así como su fuente de ingresos. Esta crisis personal ocurre en medio de la crisis global causada por la Gran Depresión de 1929 que impacta al planeta entero. En Alemania, un movimiento político liderado por un tal Adolfo Hitler sigue creciendo mientras agita a la población llena de quejas. La futura esposa de Heydrich era una convencida nazi y anima a su esposo a sumarse a esa causa. Heydrich descubre las similitudes entre los principios de este partido y sus quejas personales y se suma entusiastamente a las SS. La cabeza de esa organización, Heinrich Himmler, lleva tiempo tratando de crear una división de inteligencia en su organización, ya que ser simplemente los guardaespaldas de Hitler nunca les dará una posición estratégica en la estructura del partido. Heydrich y Himmler se conocen. El segundo queda muy impresionado y lo pone a cargo de esta nueva división de las SS. Aquí un breve comentario respecto al liderazgo nazi que a la larga se transforma en el liderazgo de Alemania. El estilo de liderazgo de Hitler era muy desordenado y basado en uno o dos puntos básicos: el pueblo alemán y el deseo de dominar a otros. Hitler buscaba rodearse de gente que le eran fieles a él, no a Alemania necesariamente, no a la causa nazi. Eran gente que le eran fieles a él. Entre los que se sumaron a la causa nazi, aquellos que no están de acuerdo con esta alianza incuestionable personal hacia Hitler, poco a poco son desplazados o ignorados. Quienes van mostrando esta fidelidad inapelable hacia Hitler siguen avanzando. A Hitler, las disputas internas de sus colaboradores más cercanos no le molestaban e incluso las promovía si esto resultaba en que ellos entendían que el verdadero secreto era la alianza individual hacia él. Sin la relación personal con Hitler, nada sucede. Esto desata una lucha silenciosa por saber quién será su sucesor, y para lograrlo harán lo que necesite, legal
o ilegalmente, y nadie vacila en conspirar contra otro miembro del círculo cercano de Hitler. El ambicioso señor Heydrich, con su posición de la inteligencia de las SS, se dedica a reunir información no solo de los comunistas, socialistas y otros posibles enemigos de los nazis, sino de los miembros y líderes del partido. Inicia así su ascenso con el objetivo de, ¿por qué no?, algún día llegar a ser el líder de los alemanes. En el proceso se sumará a todo proyecto importante. Es quien reúne información respecto a los rivales políticos. Es uno de los involucrados en la creación de los primeros campos de concentración en Alemania, incluyendo la estructura legal, entre comillas, que permite detener gente en estas instalaciones a veces por largos periodos o sin razones válidas. Más tarde, es él quien es puesto a cargo de la eliminación del liderazgo de las camisas marrones, matones nazis cuyo poder ha crecido demasiado y ahora buscan que las Fuerzas Armadas y la policía caigan bajo su autoridad. La ambición del líder de este grupo, Ernest Röhm, amigo de Hitler y compañero de andanzas desde el inicio de su proyecto político, son excesivas y al estilo nazi es hora de poner orden. Heydrich es el responsable por crear la lista de quienes deberán ser eliminados. Se produce entonces la llamada Noche de los Cuchillos Largos, que se ha descrito en otro episodio, en que el liderazgo de esa organización es asesinado o enviado a prisión para ser ejecutados en privado. Este acto manda un mensaje escalofriante a los seguidores de Hitler. Si Röhm y su organización no están a salvo, nadie lo está. E internamente se sabe quién ha creado esa lista. El respeto y el temor hacia Heydrich crece. Cuando los alemanes empiezan a implementar sus políticas antisemitas, las cuales incrementarán los abusos contra ese grupo, es Heydrich quien está a cargo de buscar motivos para empezar a agredir a miembros de esta comunidad o a quienes intentan defenderlos. Estos eventos ponen a Heydrich en contacto directo con Hitler, quien por supuesto admira su incuestionable disposición a ejecutar órdenes sin importar su dureza. Hitler da a Heydrich el apodo de «el hombre del corazón de hierro». Heydrich será participante importante en las anexiones de Austria y de Checoslovaquia al ser responsable por crear las listas de aquellos que deberán ser arrestados o eliminados una vez que Alemania tome el poder, y entre estos, como siempre, destacan los judíos. Participa además en la llamada Noche de los Cristales Rotos, en que negocios judíos son atacados, lo que inicia las agresiones frontales contra los judíos. La participación de Heydrich en ese evento es que a medida que se discuten los detalles de esta supuestamente espontánea muestra de desprecio de la población hacia los judíos, los servicios de inteligencia a cargo de Heydrich dejan claro que ellos no investigarán a nadie que participe en estos eventos espontáneos, entre comillas. En otras palabras, ellos pueden proceder como lo consideren conveniente. Al final, los servicios secretos debajo de Heydrich sí intervendrán al capturar y enjuiciar a los judíos atacados. El señor Heydrich, siempre dispuesto a dejar clara su completa separación de los judíos, no vacila en aprobar medidas abusivas contra ellos. Y a medida que la situación empeora, él sigue sumándose entusiastamente. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, Heydrich inmediatamente juega un papel fundamental en la llamada Cuestión Judía, el plan para deshacerse de los judíos europeos. Los Einsatzgruppen, las tropas de asesinos a cargo de ejecutar judíos, reportan a Himmler. No son parte del ejército alemán, pero la coordinación diaria y las operaciones de este grupo son manejadas por Heydrich. A fin de no seguir extendiendo esta sección, solo mencionar que la conferencia de Wannsee, en la que se discuten los detalles logísticos para la implementación de la eliminación de judíos en Europa, fue dirigida por este personaje. Es decir,
Casi cada acto criminal de la Alemania nazi fue creado o entusiastamente apoyado por este señor. A pesar de lo importante de su tarea, Heydrich aspira a más, por lo que en cierto momento se interesa en Checoslovaquia. Invadida desde antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, esta nación juega un papel importante en el esfuerzo de guerra nazi al contar con las fábricas Škoda, las que hoy conocemos como una marca de autos. En la década de 1930 producía además tanques de guerra medianos, los cuales fueron adoptados por los nazis. Heydrich ve esta zona como la oportunidad de crear un territorio que será un modelo de lo que será el mundo bajo el dominio alemán. Tal cual como su colega Hans Franke en Polonia, Heydrich planea hacer a Checoslovaquia, entre comillas, más alemana que Alemania. El problema es que el protectorado de Bohemia y Moravia tiene ya un administrador, un hombre llamado Konstantin von Neurath, quien ha estado ahí desde la anexión de esta nación en 1939. Heydrich quiere esa posición. Tras conspirar contra este señor durante algún tiempo, finalmente logra lo que quiere. Llega a Praga el 27 de septiembre de 1941 e inmediatamente deja claro que no es como su moderado predecesor, el cual ha sido nombrado por Hitler antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial con el fin de lograr algún nivel de aceptación de parte de la comunidad internacional. Con la guerra en marcha, incluyendo para este momento ya la invasión de la Unión Soviética, ya no hay necesidad de guardar apariencias. Heydrich instaura toques de queda. Para la mañana siguiente de su llegada, las banderas de las SS han sido izadas en los edificios principales. Una vez más muestra su habilidad como cabeza de la inteligencia de las SS y entrega listas de potenciales enemigos del Imperio Alemán que deberán ser capturados y ejecutados. En apenas 3 días desde su llegada, 53 individuos son ejecutados y más de 200 enviados a prisiones de la Gestapo. Para finales de noviembre, 400 personas han sido ejecutadas muy públicamente y 6.000 arrestadas. Esta campaña muy pública logra resultados positivos para Alemania y la resistencia dentro de la nación empieza a sentir el efecto al perder miembros capturados y perder comunicaciones a medida que sus radios son capturadas. Heydrich ha planeado todo esto de forma que las ejecuciones y capturas iniciales son muchas, pero se van reduciendo a medida que pasa el tiempo, lo que da la impresión de que la situación está volviendo a la normalidad y que la población ha aceptado su presencia y el dominio alemán. Esto, por supuesto, preocupa a los aliados, que ven cómo otra nación aparentemente está aceptando el dominio nazi en una época en que da la impresión de que los alemanes están cerca de derrotar a los soviéticos, mientras mantienen el oeste de Europa cautivo. Antes de continuar con el relato, tomamos una pausa. El día de hoy inicio una sección que llamo Misterios de la Segunda Guerra Mundial. Empiezo con un evento que ocurre el 7 de octubre de 1939, días después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ese día, el vicealmirante británico Hector Boyce, agregado naval en Europa, recibe un sobre de un remitente anónimo que ofrece que si están interesados en recibir información técnica secreta relacionada con el armamento alemán, debían mostrar su interés cambiando el inicio de un programa en alemán transmitido por la BBC para que ese día se inicie con la frase, en alemán por supuesto, «Hola, este es Londres». Boyce envía la nota a Gran Bretaña. Los servicios de inteligencia británicos deben tomar una decisión sabiendo que puede ser una treta de los servicios de inteligencia alemanes o simplemente una broma. Tras mucho análisis, deciden que lo harán
y la emisión del día siguiente en el que se toma la decisión se inicia con «Hola, este es Londres». El 4 de noviembre de ese año, un guardia de la embajada británica en Oslo se encuentra realizando su ronda diaria cuando ve un pequeño paquete. Lo lleva a la embajada, donde es abierto con mucha precaución ante la posibilidad de que sea una bomba. Dentro encuentran 8 páginas escritas a máquina con detalles técnicos incluyendo ilustraciones de aparatos que son algo así como vehículos voladores sin hélices, algunos de gran tamaño. Estas páginas son enviadas a Londres inmediatamente para su análisis. Quienes las revisan se muestran escépticos de la información y consideran que son una exageración o simplemente el resultado de la imaginación de alguien. No lo saben, pero alguien les ha enviado ilustraciones de aparatos que en unos años serán conocidos como armas de la venganza. Serán llamados más específicamente V1, V2, V1 o V2, cohetes con los que los alemanes atacarán el territorio alemán para finales de esta guerra. Hasta el día de hoy se elucubra quién fue el autor de tan importante información. Tal como ocurrió en su momento en Polonia, una vez que Checoslovaquia es invadida por los alemanes, hay combatientes de esa nación que deciden que ellos no vivirán bajo ocupación y prefieren abandonar su nación para sumarse a las fuerzas que combatirán a la Alemania nazi. A medida que las victorias alemanas se multiplican y más naciones caen bajo su control, la migración hacia Gran Bretaña es inevitable para muchos. Tanto combatientes y gobernantes ponen rumbo a Londres y operan desde ahí, pero no con completa libertad, sino como invitados de los británicos que quieren estar al tanto de sus actividades y asegurarse de que se alinean con sus prioridades. El caso de Checoslovaquia es complicado, ya que esa nación se encontró en problemas como resultado de la posición de británicos y franceses que los obligaron a entregar a los alemanes la zona de los Sudetes, donde se encontraban sus defensas principales, y más tarde Alemania utiliza esa zona y esas defensas para lanzar la ocupación del resto del territorio checoslovaco. Es decir, que existe un cierto resentimiento justificado contra los anfitriones. En 1940, Winston Churchill ordena la creación del Ejecutivo de Operaciones Especiales, Special Operations Executive, con siglas SOE, y a esta organización se le asigna la tarea de, entre comillas, incendiar Europa. Eso es necesario ya que los alemanes controlan Europa continental en el oeste y los británicos ni siquiera están en el continente. La función del SOE es apoyar a quienes resisten a los alemanes, lanzar y apoyar ataques de sabotaje y de operaciones especiales contra instalaciones y personajes alemanes. Es decir, son una fuerza guerrillera contra los alemanes. Entre los entrenados para esta tarea se encuentran combatientes y no combatientes de múltiples nacionalidades que desean sumarse a la resistencia en sus naciones. En este grupo hay checoslovacos que están siendo altamente recomendados por su habilidad, y operaciones en esa nación son deseables por su ubicación, por su economía sólida, pero sobre todo por la madurez de su industria, en particular su industria de armamento, de la cual los alemanes están tomando ventaja para abastecerse de blindados. En abril de 1941 se empieza a planear una operación dentro de Checoslovaquia. Unos meses más tarde, la Segunda Guerra Mundial da un giro drástico cuando los alemanes invaden la Unión Soviética en junio de ese año, lo que muchos consideran un suicidio para esa nación, por lo que el interés en realizar actos de resistencia adicionales se incrementa. Edvard Beneš, presidente checoslovaco en el exilio, apoya esta misión. Es importante demostrar el deseo checoslovaco de resistir a los nazis. Se solicita al coronel Palachek que identifique combatientes checoslovacos para ser entrenados para misiones altamente secretas. Estos individuos deberán ser voluntarios, inteligentes, dispuestos a participar en operaciones en Checoslovaquia
y deben estar al tanto que los participantes en este tipo de misiones no tienen garantizado su regreso. Entre los voluntarios se escoge a Jan Kubiš, miembro del ejército checoslovaco desde 1935, que escapa de su nación tras el ingreso de los alemanes. Para 1941, Kubiš sirve como oficial en las fuerzas checoslovacas en Gran Bretaña. El segundo es Josef Gabčík, en el ejército desde 1932. Cuando los alemanes ingresan a Checoslovaquia, Gabčík, que trabaja en una empresa militar que producía armas químicas, destruye su estación y equipo de trabajo, roba un par de pistolas y se pone en camino hacia la frontera polaca. Él no colaborará con la ocupación alemana. Tras una travesía que incluye múltiples países y combatir en Francia, donde los 2 regimientos checoslovacos que participaron se destacaron por su valor, pero también tuvieron que sufrir la derrota de Francia, entonces deben emigrar hacia Gran Bretaña a fin de poder seguir combatiendo. Se planifica una operación en Checoslovaquia y estos son los detalles. Primero, se autoriza su ejecución a inicios de octubre de 1941, ya que para este momento, como se relata a inicios de este episodio, Reinhard Heydrich, personaje de alto nivel nazi, ha sido trasladado a Checoslovaquia, lo que les provee un blanco de alto nivel. Yo no sé qué tanto sabían los aliados respecto a las responsabilidades de Heydrich, pero si eliminan a este individuo, eliminan a uno de los más altos miembros de las SS y de los servicios de inteligencia alemana. Segundo, será una misión completamente secreta en que no se involucrará a la resistencia checoslovaca. Los enviados, por lo tanto, deberán buscar cómo subsistir hasta que cumplan su tarea. Un bombardero británico los llevará a una zona rural checoslovaca y se lanzarán en paracaídas para iniciar su misión. El atentado se realizará utilizando ametralladoras Bren, armas muy pequeñas y sencillas, capaces de disparar unas cuantas centenas de balas en unos segundos. Esta arma también es conocida por su simplicidad, la que a veces resulta en fallos al momento de utilizarla. Es un arma magnífica para combate a corta distancia cuando funciona. Se les entrega además granadas como parte de su equipo y se incluye además píldoras que contienen veneno. Podrían necesitarlas si son sujetos a tortura. El plan es encontrar el lugar y momento oportuno para atacar a Heydrich en un ataque breve y violento y entonces escapar. Kubiš, Gabčík y los otros miembros de este equipo saben que lograr esta misión y sobrevivir es muy poco probable, y menos ahora que Heydrich ha desatado una cacería contra los que resisten la ocupación alemana. Para ser muy honesto, y esto por supuesto es opinión de Jorge, a mí me parece una operación muy pobremente planificada con recursos mínimos, casi como vamos a ver qué pasa. Si usted busca un mapa, verá que el viaje de Gran Bretaña a Checoslovaquia no es ninguna broma y que el bombardero deberá sobrevolar una buena parte de la Europa ocupada, por lo que este plan podría fallar incluso antes de iniciarse. Deben esperar a finales de año, donde los períodos de luz son más cortos, lo que protegerá a este bombardero que viajará por muchas horas. Por esta razón, la Fuerza Aérea Británica asigna una baja prioridad a esta misión. No hay razón para arriesgar la vida de una tripulación para una misión tan poco probable. Al final, esta misión no se podrá iniciar sino hasta finales de diciembre de 1941. Para estos momentos los soviéticos ya están contraatacando frente a Moscú y Heydrich ha implementado su sanguinaria política en Checoslovaquia. La operación será conocida como Antropoide. La misión resulta muy complicada, tanto en ruta como al llegar, entre otras razones, porque ha nevado y los puntos de referencia en tierra están cubiertos de nieve. Se decide lanzar a los 3 grupos que constituyen esta operación en zonas aproximadas a las acordadas. La alternativa era regresar a Inglaterra y eso hubiera sido un duro golpe.
La tripulación del bombardero se desorienta hasta el punto de que Kubiš y Gabčík se lanzan en paracaídas no sobre la ciudad de Pilsen, como estaba planeado, sino sobre Nevici, una población cerca de Praga. Pasan la noche a la intemperie y a la mañana siguiente descubren que están lejos del punto acordado. Se ponen en camino hacia Pilsen de acuerdo al plan establecido. Esta operación tenía varios componentes. Yo me concentro solamente en la parte del asesinato a Heydrich. Ya llega abril y los distintos grupos han entrado en contacto y siguen desarrollando su estructura de apoyo mientras esperan el momento de ejecutar su misión, siempre con el temor de que la Gestapo los descubra cualquier día y los capture. Para mayo de 1942, Kubiš y Gabčík ya tienen una idea de cómo realizarán el atentado y su mayor aliado será la prepotencia de Heydrich. Hombre convencido de su destino glorioso, tal como tantos otros miembros de la Alemania nazi, tras meses de crueldad contra los checoslovacos, Heydrich decide que la situación está bajo control y debe mostrar su autoridad y confianza. Por esa razón ya no cuenta con guardaespaldas personales. Es común que se muestre en público con su familia en eventos sociales e incluso sus movilizaciones entre el palacio que ha tomado como residencia y su oficina las realiza sin una escolta. Es acompañado simplemente por su chofer y guardia personal, Johannes Klein. Esta actitud refuerza su imagen ante Hitler. Tal como Heydrich lo había planeado, llega a Praga en medio de una supuesta crisis. Muestra mano dura y a medida que el tiempo pasa, los eventos como él los ha coreografiado muestran que todo va bien y su plan ha funcionado. Checoslovaquia va en camino a convertirse en un excelente ejemplo de un territorio ocupado bajo el Imperio Germano. El 26 de mayo, Heydrich inaugura el Festival Musical de Praga, que contará con piezas del compositor Bruno Heydrich, su padre. Él mismo ha escrito los programas del evento de la noche. Es un sueño hecho realidad. La vida es buena y al día siguiente tiene planeado viajar a Berlín para reunirse personalmente con Hitler, un gran honor que podría resultar en la asignación de nuevas responsabilidades o tal vez para revisar el avance de la solución final del problema judío, del cual Heydrich es responsable en estas etapas iniciales, junto con su jefe, Himmler. A través de sus contactos, Kubiš y Gabčík están al tanto de este viaje, incluyendo la posibilidad de que Heydrich no regresará a Praga. Por lo tanto, es ahora o nunca. Se les ha acabado el tiempo y deben decidir dónde realizarán el atentado. Queda claro que el momento más vulnerable es cuando Heydrich se traslada en auto. Pero ¿cuál es el punto ideal? Tendrán una sola oportunidad y por supuesto preferirían salir con vida. Tras examinar la ruta deciden que el punto ideal es el camino cerca del puente Traja, donde hay una curva muy pronunciada que obliga a los vehículos a reducir la velocidad hasta casi detenerse, y no hay estaciones de policía o barracas militares cerca. Por lo tanto, es ahí donde lo atacarán. Nuevamente juega un papel importante la prepotencia de Heydrich. Está tan convencido de su invulnerabilidad que toma siempre la misma ruta rumbo al trabajo y de regreso a casa. Por lo tanto, Kubiš y Gabčík saben que estará ahí al día siguiente, siempre puntual. El 27 de mayo de 1942 es un día soleado y placentero en Praga. Lo es particularmente para Reinhard Heydrich, quien en unas pocas horas partirá rumbo a la reunión más importante de toda su vida. Está lleno de ilusión respecto al futuro de su meteórica carrera. El día es mucho más tenso para los paracaidistas checoslovacos Kubiš y Gabčík, que han decidido que ese día ejecutarán la misión para la cual han entrenado. Ya han retirado el equipo de las casas donde quienes colaboraban con ellos las han guardado por meses en espera de este momento. Gabčík utilizará la ametralladora Bren
y es responsable por matar a Heydrich. Kubiš se ubicará en un lado del camino con las granadas, a fin de rematar a Heydrich una vez avaliado por Gabčík. Una vez concluido el ataque, escaparán a toda carrera. Esa placentera mañana, el normalmente muy puntual Heydrich ha retrasado su viaje a la oficina para jugar con sus hijos y pasar tiempo con su esposa. Finalmente se pone en camino en su Mercedes-Benz descapotable y como es un día muy bonito, decide que viajará con la capota baja. Kubiš, Gabčík y un tercer cómplice que les servirá de vigía para anunciarles cuando el Mercedes se acerque, se están impacientando. De repente, el vigía, utilizando el espejo de mano, finalmente les da la señal que han estado esperando y un momento más tarde aparece el vehículo de Heydrich. Gabčík remueve el seguro de la ametralladora. Kubiš abre su portafolio. El Mercedes con las banderas de las SS se detiene al llegar a la curva. Gabčík remueve su abrigo y apunta con su ametralladora a quemarropa e intenta disparar. Pero la poco confiable ametralladora Bren falla. Se encuentra frente a frente con Reinhard Heydrich y su chofer guardaespaldas que pasan a su lado. Heydrich, lejos de ordenar a su chofer que acelere, ordena que se detenga. Él va a ejecutar a su asesino personalmente. Ni él ni su chofer han notado al segundo conspirador que se ha puesto en movimiento y que está de pie al lado del vehículo. Kubiš lanza la granada, pero falla y en vez de caer dentro del vehículo, la granada cae fuera, cerca de la llanta posterior, lo que lanza esquirlas en todas direcciones, incluyendo la cara de Kubiš. Decididos a encargarse personalmente de los asesinos, el chofer de Heydrich persigue a Kubiš que utilizando su bicicleta logra escapar. Gabčík la tiene más difícil e intercambia fuego con Heydrich hasta que repentinamente Heydrich no resiste más y se dobla del dolor. Está herido. Gabčík logra escapar. Heydrich es llevado al hospital Púlkovo, donde llega pasadas las 11 de la mañana. Inicialmente las heridas parecen superficiales, pero los rayos X muestran una fractura de costillas, ruptura del diafragma y esquirlas en el vaso, el órgano, no el que tenía sobre la mesa. Se decide operar. Esta operación va sin problemas y los rayos X confirman que toda esquirla ha sido removida. La emergencia parece superada. Lo que los rayos X no muestran es que junto con las esquirlas que viajaron a través del vehículo, atravesando los asientos antes de herir a Heydrich, pequeñísimos fragmentos de la tapicería han ingresado a su cuerpo. La furia alemana es inmediata, empezando con Hitler, quien no puede permitir esta afrenta y que además privadamente critica la estupidez de Heydrich al comportarse de esa manera. Himmler es de la misma opinión y el mensaje que mandarán debe ser inolvidable. En el bando aliado, una vez que se confirma que la víctima es el mismísimo Heydrich, se celebra el ataque contra el monstruo Heydrich. Mientras esta batalla propagandística continúa, en el hospital Heydrich inicia su recuperación. La cirugía realizada no ha sido poca cosa, pero sobrevivirá. Pero a los pocos días de la situación se complica. Tiene una infección que intentan controlar, pero esta evoluciona a una peritonitis y pronto se transforma en septicemia. El 4 de junio de 1942, a las 4:30 de la mañana, Reinhard Heydrich muere en medio de terribles dolores. Las tropas alemanas han rodeado Praga y el estado de emergencia es establecido. Las búsquedas casa por casa se incrementan, mientras centenas de individuos son encarcelados cada día. Cualquier tipo de colaboración con los asesinos, cualquier muestra de simpatía por lo ocurrido, resulta en prisión y más tarde en ejecución. Los alemanes no pueden permitir que los asesinos escapen. Kubiš, Gabčík y otros conspiradores
son movidos de casa en casa para ocultarlos de los alemanes, pero debido a la implacable persecución desatada por estos, saben que mientras más gente los oculta, mayores las posibilidades de ser delatados. Está claro que no van a lograr escapar. Encuentran refugio en la iglesia ortodoxa de San Cirilo y San Metodio, con la complicidad de los sacerdotes. El obispo Goratz ayuda a los paracaidistas con comida y comunicaciones. Al rato ya son 7 los paracaidistas que se ocultan en la iglesia. La búsqueda alemana es infructuosa hasta el 16 de junio, cuando Karel Kurda, paracaidista participante en esta misión, se presenta en una oficina de la Gestapo y revela los nombres de los paracaidistas participantes, así como de aquellos que los han protegido. Al ir a buscar a los colaboradores, no pasa mucho tiempo hasta que bajo tortura alguien confiesa dónde se encuentran los paracaidistas. Por sus servicios, el señor Kurda recibe 1.000.000 de marcos alemanes. Tras el final de la guerra, no logra escapar Checoslovaquia a tiempo y es ahorcado por traidor. En la mañana del 18 de junio, la iglesia de San Cirilo y San Metodio es rodeada por fuerzas alemanas. Ingresan a la fuerza, pero son repelidos por los paracaidistas. En estos enfrentamientos, los paracaidistas empiezan a caer mientras se repliegan más y más adentro de la iglesia. Llegan a la cripta mortuoria de la iglesia, donde están protegidos hasta que bomberos de Praga son llamados para inundar la cripta. Siguen resistiendo, pero saben que es solo cuestión de tiempo para que se queden sin munición, y lo peor que les puede pasar es ser capturados vivos. Josef Gabčík, Josef Balčík, Jaroslav Švarc y Jan Kruby se suicidan utilizando sus armas. Para el momento de estos eventos ya están en marcha eventos terribles como resultado de esta operación que algunos recomendaron no se realizara temiendo lo que efectivamente sucedió. El 10 de junio, la Alemania nazi decide enviar un mensaje inolvidable a su protectorado. Se seleccionan las villas de Lidice y Ležáky. Lidice contaba con 483 habitantes distribuidos en 96 casas. Ese día, esta villa es rodeada por fuerzas alemanas, y los varones entre 15 y 84 años son llevados a las afueras de la ciudad, mientras las mujeres y los niños son llevados a la escuela para ser transportados a otra villa. A la mañana siguiente se ejecuta a todos los varones de esta villa. Mujeres y niños son enviados a campos de concentración. 17 de los 104 niños enviados sobrevivirán la guerra. La mayor parte de las mujeres no regresarán. En los días siguientes, esta población es completamente demolida y su nombre removido de todos los mapas. La villa de Ležáky es rodeada el 24 de junio. Se ha determinado que ellos ayudaron a los paracaidistas. En esta muy pequeña villa se reúne a todos los adultos, mujeres y hombres. Todos son ejecutados. De los 13 niños enviados a campos de concentración, solo 2 fueron recuperados al finalizar la guerra. Súmele a estas cifras las decenas de miles de judíos que ahora están siendo enviados a campos de concentración, los miles que están siendo maltratados, heridos, interrogados y unos tantos finalmente ejecutados, y ya tiene una más de las masacres nazis de esta guerra. Termina aquí el episodio, a los que, como dije al inicio, llamo anexos. En 3 semanas le comparto el siguiente. Me parece que será respecto al ocultismo en la Alemania nazi, pero me encantaría escuchar su opinión. Bienvenidos a este nuevo segmento. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial,
eventos, personajes, tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.